La prometida de mi hijo me llamó vieja vaca fea, en francés justo en mi mesa, durante la cena. Ella planeaba casarse con él por la tarjeta de residencia y luego divorciarse para quedarse con su herencia. Pensó que yo era solo un estadounidense despistado que no entendía ni una palabra. Lo que ella no sabía era que estaba hablando en la lengua materna de mi difunta esposa. No sabía que no solo me estaba insultando, me estaba armando. Y mientras sonreía y le pasaba el pan, comencé a construir la trampa de la que se arrepentiría el resto de su vida. Antes de contarles cómo lo hice, por favor déjenme saber desde dónde nos ven en los comentarios de abajo. Y asegúrense de darle me gusta a este video y suscribirse al canal si creen que la sabiduría, la paciencia y la verdad son las armas más poderosas de todas. La llamada llegó un martes, en una de esas tardes grises en nuestra histórica ciudad universitaria, donde el cielo cuelga bajo y pesado, del color del peltre viejo. Yo estaba en mi estudio, rodeado por la tranquila compañía de mis libros. El aroma a papel envejecido y cuero era un consuelo constante. Para un profesor de historia jubilado, estas paredes eran más que una biblioteca. Eran una fortaleza de la memoria, un testamento silencioso de una vida dedicada a examinar el pasado. El rostro que apareció en la pantalla de mi tableta fue el de mi hijo, Leonardo. Su expresión era tan brillante que parecía luchar contra la melancolía del día. Tenía 35 años. Era un hombre hecho y derecho. Pero en ese momento, sus ojos tenían la emoción desprotegida de un niño con un secreto maravilloso. Dijo, con la voz vibrando con una energía que no le había escuchado en años. ¿Estás sentado? Me ajusté las gafas y me recosté en mi sillón de cuero desgastado. Lo estoy, Leonardo. ¿Qué está pasando? Respiró hondo, incapaz de contener su sonrisa. Se lo pedí, papá. Le pedí a Julieta que se casara conmigo, y dijo que sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Julieta Dubois. La francesa que había conocido en un viaje de negocios a Europa hacía 6 meses. Un romance vertiginoso llevado a cabo principalmente a través de pantallas y miles de kilómetros de océano. Sabía que se suponía que debía sentir una oleada de alegría sin complicaciones, el orgullo de un padre. Pero en cambio, una cautela fría y silenciosa se instaló en mis huesos. 6 meses. Parecía el tiempo que tardan en cambiar las estaciones, no el tiempo para que 2 vidas se fusionen. Bueno, hijo, logré decir, forzando una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Esa es una noticia maravillosa. Felicidades. Es increíble, papá. Lo digo en serio. Es inteligente. Es hermosa. ¿Me entiende? Siento como si la conociera de toda la vida. Estaba divagando en un torrente de adoración. Escuché, asintiendo, pero mi mente se enganchaba en la línea de tiempo. Había pasado un total de quizás 4 semanas en la misma ciudad física que ella. Pensé en mi difunta esposa, Colette. Nos había tomado 2 años de cartas, largas caminatas y conversaciones aún más largas, antes de que siquiera consideráramos un futuro juntos. Construimos nuestros cimientos ladrillo a ladrillo. Lo de Leonardo se sentía como una casa prefabricada dejada caer sobre un terreno que apenas había inspeccionado. Me alegro por ti, hijo. De verdad, dije. Y lo decía en serio. Su felicidad era primordial. ¿Cuándo podré conocer a la mujer que le ha robado el corazón a mi hijo? Esa es la otra cosa. Ella y sus padres quieren volar para conocerte, formalmente, el próximo mes. Un nudo se apretó en mi estómago. Toda la familia. Se sentía menos como una reunión y más como una inspección. Una delegación. Por supuesto, dije, será un honor. Hablamos unos minutos más, pero mi mente ya estaba dando vueltas a los detalles. Colette había sido francesa, una mujer de genuina gracia y fuerza tranquila. Me había enseñado su idioma, su cultura, su forma de ver el mundo. Tenía un instinto para la gente, una habilidad casi desconcertante para ver más allá de la superficie pulida hasta el verdadero grano que había debajo. Y mientras miraba el rostro radiante y desprevenido de mi hijo,
Sentí una punzada por su ausencia más agudamente de lo que lo había hecho en años. Deseaba que ella estuviera aquí. Ella sabría en un instante si esta Julieta era todo lo que mi hijo creía que era. Yo, por otro lado, tendría que aprender. Y mi especialidad siempre había sido la historia, el estudio paciente de registros y hechos, hasta que la verdad, por muy profundamente enterrada que estuviera, se revelara a sí misma. Una semana después, Leonardo organizó la videollamada. Me senté en mi estudio, con la luz de la tarde proyectando largas sombras a través de la habitación. Mi pantalla se dividió en 4 cuadrados ordenados. Estaba Leonardo, luciendo orgulloso y un poco nervioso. Estaba yo, tratando de proyectar calidez y apertura. Y luego estaban ellos, la familia Dubois. Julieta era, tenía que admitirlo, despampanante. Tenía ojos oscuros e inteligentes, una sonrisa que parecía a la vez cálida y perfectamente elaborada, y hablaba inglés con un encantador y melódico acento francés. Tenía 28 años. Era serena y segura de sí misma. Inmediatamente se lanzó a una actuación impecable, alabando la brillantez de Leonardo, su amabilidad, y luego dirigió su atención hacia mí. «Monsieur Arturo», dijo con voz de miel. «Leonardo me ha contado tanto sobre usted, un distinguido profesor. Tengo un respeto tan profundo por los hombres de intelecto. Es una cualidad tan rara en estos días». Sonreí cortésmente. «Por favor, llámame Arturo». Sus padres, Jean-Luc e Isabel, eran igualmente refinados. Él era un hombre guapo con cabello plateado y un traje a medida que parecía un poco demasiado fino para una videollamada. Isabel era elegante y distinguida, su expresión de una neutralidad agradable. Hablaron de su familia como una de linaje distinguido en Lyon, salpicando la charla con menciones de viñedos y hogares ancestrales, pero todo estaba envuelto en el lenguaje suave de la gloria pasada. Jean-Luc hizo una vaga referencia a algunos reveses comerciales desafortunados y a la imprevisibilidad de la economía moderna. Era la clásica historia de dinero antiguo enfrentando dificultades temporales, plausible pero de alguna manera vacía. La conversación fluyó suavemente. Preguntaron sobre mi carrera, sobre la ciudad. Julieta habló de su sueño de mudarse a este país, de formar una familia. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Se sentía como un guión ensayado hasta que cada línea se entregaba con una convicción sin esfuerzo. Mi cerebro de historiador, entrenado para detectar inconsistencias y cuestionar narrativas, estaba en alerta máxima. Entonces llegó el momento. Fue tan pequeño, tan fugaz, que cualquier otra persona se lo habría perdido. Leonardo estaba hablando de su empresa, de una nueva ronda de financiación que acababa de valorar su startup en una cifra asombrosa. Cuando dijo el número, lo vi. No fue una sonrisa ni un asentimiento. Fue un parpadeo, una microexpresión. Los ojos de Julieta se dirigieron a su madre solo por una fracción de segundo. Los labios de Isabel se apretaron en una sonrisa de satisfacción apenas perceptible. Fue la comunicación silenciosa e instantánea de dos depredadores que acababan de escuchar la confirmación del valor de su presa. Desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por sonrisas practicadas de admiración. Pero yo lo había visto. Era una grieta en la fachada perfecta, un vistazo a la maquinaria fría que trabajaba justo debajo de la superficie. También noté un pequeño desliz histórico. Jean-Luc mencionó a un antepasado al que supuestamente Napoleón III le otorgó un título, pero nombró el ducado equivocado, uno que se disolvió décadas antes de que Napoleón III llegara al poder. Un error menor, del tipo que un profesor de historia notaría, pero significativo. Me dijo que su historia de un linaje distinguido no solo estaba embellecida, probablemente era fabricada. Después de que terminó la llamada, Leonardo me llamó de inmediato, con la voz burbujeante de emoción. Entonces, ¿qué te pareció? ¿No es increíble? Elegí mis palabras con cuidado. Es muy encantadora, Leonardo. Y sus padres son muy refinados. Captó la vacilación en mi voz.
¿Refinados? ¿Qué significa eso? Papá, no hagas esto. ¿Hacer qué, hijo? Solo quiero conocerlos. Todo parece estar sucediendo muy rápido. Porque es lo correcto, insistió con un tono defensivo. Cuando lo sabes, lo sabes. Pensé que tú, de entre todas las personas, entenderías eso. Se refería a mi cortejo con su madre. Pero tenía los hechos equivocados. El nuestro no fue un torbellino. Fue una corriente profunda y constante. Esto se sentía diferente. Esto se sentía como una tormenta. Pero sabía que presionarlo ahora solo lo alejaría más. Tenía que esperar mi momento. La siguiente llamada llegó unos días después. Leonardo fue directo al grano. «Vienen», anunció. «La segunda semana de noviembre. Estoy reservando sus vuelos en primera clase y una suite en el hotel más lujoso de la ciudad. Necesitamos causar una buena impresión». «¿Una buena impresión?», pregunté en voz baja. «Hijo, tú eres el que está pagando por todo. Creo que la impresión ya se ha hecho». Suspiró, un sonido de pura frustración. «Papá, así es como se hace. Son su familia. Necesitamos mostrarles respeto». «Estoy de acuerdo», dije. «Es por eso que me gustaría organizar una cena para todos nosotros. Solo nosotros 5. Hay un lugar en la ciudad, El Corazón. ¿Lo recuerdas?». Se quedó en silencio. Por supuesto que lo recordaba. Era un pequeño y elegante restaurante francés, el favorito de su madre. Era donde habíamos celebrado cada aniversario, cada hito significativo. Era un lugar de fantasmas y hermosos recuerdos. Un lugar al que no había regresado desde que ella falleció. Llevarlos allí se sentía importante. Era una prueba. Quería ver cómo se comportaban esta mujer perfecta y pulida, y su familia en un espacio que era sagrado para mi pasado, para la memoria de la única otra mujer que había amado. «No sé, papá», dijo Leonardo, con la voz suave ahora. «¿No es eso un poco pesado? Para una primera reunión». «Es un buen restaurante, Leonardo. Sirven auténtica comida francesa. Pensé que lo apreciarían». Podía escuchar el conflicto en su voz. Estaba dividido entre complacerme y proteger su nuevo y frágil mundo con Julieta. El deseo de creer en el sueño era muy fuerte. Quería mi aprobación, pero no quería que mirara demasiado de cerca. «Está bien, papá», concedió finalmente. «Está bien. Lo haremos a tu manera. Pero la cena corre por mi cuenta». Luego su voz se endureció ligeramente. Una súplica envuelta en una demanda. «Solo, por favor, no lo hagas difícil. Realmente la amo». Miré por la ventana de mi estudio al cielo gris e implacable. «Sé que lo haces, hijo», dije suavemente. «Por eso estoy haciendo esto». Colgué el teléfono, el silencio de la habitación cerrándose a mi alrededor. El plan estaba establecido. El escenario se estaba preparando. Y sentí una fría sensación de presagio, el sentimiento que tiene un historiador, cuando sabe que está a punto de presenciar un evento crucial, uno que cambiará el curso de todo lo que viene después. El Corazón no era simplemente un restaurante, era un museo de momentos. Cada mesa, cada silla parecía contener un eco de un tiempo cuando Colette y yo nos habíamos sentado allí trazando nuestro futuro sobre un coq o vin y botellas compartidas de Burdeos. El aire mismo se sentía denso con recuerdos, perfumado con mantequilla, vino y el fantasma de su perfume. Mientras nos conducían a una mesa tranquila en la esquina, me sentí como el custodio de un lugar sagrado dando paso a posibles vándalos. Leonardo no se daba cuenta, por supuesto. Era un hombre flotando en una nube de su propia creación, señalando los detalles arquitectónicos, traduciendo el menú con un gesto grandilocuente. Sus ojos rara vez dejaban el rostro de Julieta. Ella, a su vez, interpretó su papel a la perfección. Escuchaba con atención absorta, la cabeza inclinada justo así, su mano descansando ligeramente sobre el brazo de Leonardo. Sus padres, Jean-Luc e Isabel, ofrecieron cumplidos refinados sobre el ambiente del restaurante, su conversación tan suave y sin sabor como el queso pasteurizado. «Es verdaderamente un establecimiento clásico, Arturo», dijo Jean-Luc, levantando su copa de vino.
un testamento al buen gusto. Usted y su difunta esposa deben haber compartido muchas veladas maravillosas aquí. Lo hicimos, dije con la voz más tensa de lo que pretendía. La mención de Colette en su boca se sintió como una profanación. Llegó el primer plato, una construcción elaborada de vieiras y espuma. La conversación se mantuvo en inglés, un baile de cortesías. Leonardo habló del futuro, de la casa que él y Julieta estaban mirando en las afueras. Julieta habló de su deseo de tener hijos, de una vida llena de familia y significado. Me miró mientras lo decía, con los ojos muy abiertos con una sinceridad fabricada. Fue una actuación magistral. Ella estaba vendiendo una fantasía, y mi hijo era su cliente más ansioso. Comí mis vieiras, cada bocado sin sabor. Era un miembro de la audiencia en una obra donde yo era el único que sabía que los actores eran mentirosos. Entonces, a mitad del plato principal, sucedió. Leonardo estaba contando felizmente una historia sobre una broma universitaria, una anécdota inofensiva que tenía a todos sonriendo. Estaba girado ligeramente hacia Jean-Luc, totalmente comprometido. Viendo su momento, Julieta se inclinó sobre la mesa hacia su madre, creando un pequeño e íntimo triángulo de conspiración con sus padres. Bajó la voz, cambiando al francés, asumiendo que yo no era más que el anciano estadounidense sonriente y monolingüe al final de la mesa. Pero el idioma que hablaba era el idioma de mi corazón, era el idioma que Colette me había susurrado en la oscuridad, el idioma que había usado para cantarle a nuestro hijo para que se durmiera. Cada sílaba era tan clara para mí como mi propio nombre. Isabel comenzó, una sonrisa astuta jugando en sus labios. Il semble vraiment captivé par toi. Su hijo parece realmente cautivado por ti. Julieta soltó una risa suave y despectiva, un sonido completamente ajeno a la chica dulce que había estado sentada allí momentos antes. Tomó un delicado sorbo de su vino. Bien sûr que oui. Por supuesto que lo está. Me miró. Un movimiento despectivo de sus ojos. Mi mente tradujo sus siguientes palabras con una claridad brutal e instantánea. Cette vieille vache est peut-être ennuyeuse, mais son fils est parfait. Esta vieja vaca fea puede ser aburrida, pero su hijo es perfecto. El insulto fue tan casual, tan venenoso, que se sintió como un golpe físico. Una furia fría comenzó a desenrollarse en mi pecho. La memoria de mi esposa, nuestra vida, nuestro hijo. Todo eso era solo un obstáculo tedioso, una pieza de escenario en su gran obra. Ella continuó, su voz un murmullo bajo. Il est riche, naïf, et c'est mon billet d'or. Él es rico, ingenuo, y es mi billete dorado. Mis manos permanecieron perfectamente quietas sobre la mesa. Me llevé el tenedor a los labios, mastiqué el trozo de pato y tragué. Mi rostro era una máscara de interés agradable. Por dentro, se acababa de declarar una guerra. Jean-Luc, su padre, se inclinó hacia adelante. ¿Qué es le plan? ¿Cuál es el plan? Julieta no dudó. Esbozó la destrucción de la vida de mi hijo, como si estuviera pidiendo el postre. Je le poserai pour la carte verte. Puis je divorcerai et prendrai la moitié de son héritage et de sa société. Me casaré con él por la tarjeta de residencia. Luego me divorciaré y tomaré la mitad de su herencia y de su empresa. Las palabras fueron precisas, quirúrgicas. Esto no era solo codicia. Era un plan de batalla. Terminó con una declaración final y triunfal. Nous n'aurons plus jamais à nous soucier de dettes. Nunca más tendremos que preocuparnos por las deudas. Leonardo terminó su historia y se volvió hacia la mesa sonriendo. Y así fue como casi me expulsan. La dulce sonrisa de Julieta volvió a su lugar de golpe. «Oh, Leonardo, fuiste tan travieso», gorjeó en inglés, extendiendo la mano para tocarle la mejilla juguetonamente. La miré, mi corazón latiendo como un tambor lento y pesado contra mis costillas. El dolor por mi hijo era una molestia física, pero debajo de eso, algo más estaba tomando forma. La mente paciente y metódica del historiador estaba tomando el control.
Ya no era un padre cenando. Era un agente detrás de las líneas enemigas reuniendo inteligencia. Asentí. Sonreí. Pasé la sal. Durante el resto de la comida los observé, catalogando cada mentira, cada gesto falso, cada brillo depredador en sus ojos que pensaban que nadie podía ver. Finalmente, la velada llegó a su fin. Nos paramos cerca de la entrada, mientras los aparcacoches traían los autos. Soporté los abrazos falsos, los besos aireados en ambas mejillas de Isabel y Julieta. Estreché la mano de Jean-Luc primero, mi agarre firme. Fue un placer, dije en un inglés claro y tranquilo. Él sonrió, con una expresión de satisfacción personal en su rostro. Luego me volví hacia las dos mujeres. Miré a Isabel. Luego mis ojos se posaron en Julieta. Le di una pequeña y cortés sonrisa, la misma sonrisa vacía que ella me había dado toda la noche. Y en el tranquilo y elegante vestíbulo del restaurante que mi esposa había amado, hablé. Mi francés era impecable, el acento perfecto, cada palabra entregada con la precisión fría y tranquila de una sentencia de muerte. Ya y adoré vous rencontré. Me encantó conocerlos a todos. Sus sonrisas vacilaron por un segundo, confundidas. Sostuve la mirada de Julieta y le di el golpe final. Je parie que les services de l'inmigración le feront aussi. Apuesto a que los servicios de inmigración también lo harán. La transformación fue instantánea. El color desapareció de sus rostros. La boca de Julieta se abrió ligeramente, sus ojos muy abiertos con puro pánico sin adulterar. La mano de Isabel voló a su garganta como si no pudiera respirar. Jean-Luc, al escucharme, se congeló con la puerta de su auto medio abierta. Las máscaras no solo se agrietaron, se desintegraron, revelando a los estafadores aterrorizados y acorralados que había debajo. No esperé una respuesta. No sé por. Di un último y pequeño asentimiento. Les di la espalda a su horror silencioso y colectivo, y salí a la fría noche de la gran ciudad. La guerra había comenzado, y yo acababa de disparar el primer tiro. El viaje de regreso a mi casa fue un borrón de farolas y sombras. La sinfonía de sirenas y tráfico distante de la ciudad estaba apagada, ahogada por el eco de las palabras de Julieta reproduciéndose en bucle en mi mente. Cette vieille vache, esta vieja vaca fea, mon billet d'or, mi billete dorado. Las frases eran pequeños cuchillos afilados retorciéndose en mis entrañas. No fue el insulto hacia mí lo que cortó más profundo. Fue la forma escalofriante y transaccional en que habló de mi hijo. Él no era una persona para ella. Era un premio, un activo para ser adquirido y liquidado. Entré en el garaje, la puerta automática se cerró con un golpe sordo, sellándome en el repentino y profundo silencio de mi hogar. Caminé por las habitaciones oscuras, sin molestarme en encender las luces. La casa se sentía ajena, los espacios familiares manchados por la fealdad de lo que ahora sabía. Fui directo a mi estudio, la habitación que siempre había sido mi santuario, y me serví un vaso de agua, con la mano firme. La ira no era algo caliente y explosivo. Era un bloque de hielo formándose en mi pecho, frío, denso y pesado. Me hundí en mi sillón de cuero, el que Colette siempre había afirmado que era el lugar más cómodo de la casa. Mis ojos se posaron en la fotografía enmarcada en plata sobre mi escritorio. Era Colette, hace 20 años, riendo en el jardín de nuestra antigua casa. Sus ojos se arrugaban en las esquinas, su sonrisa tan genuina que parecía irradiar calidez a través del cristal. Ella era el estándar con el que medía toda conexión humana, la encarnación de un amor que daba, no que tomaba. Y en ese momento sentí como si ella estuviera en la habitación conmigo. Su presencia una pregunta silenciosa y urgente. ¿Qué harás, Arturo? ¿Qué harás para proteger a nuestro niño? El dolor por Leonardo era inmenso, una molestia física de impotencia. Vi su rostro en la mesa tan lleno de amor y confianza ciega. Estaba poniendo todo su futuro a los pies de una depredadora, y no podía ver los dientes que se escondían detrás de su sonrisa perfecta. Lo había criado para ser un buen hombre,
para ser confiado y de corazón abierto. Se sentía como una cruel ironía que las mismas cualidades que había nutrido en él ahora estuvieran siendo utilizadas como armas en su contra. Caminaba hacia una emboscada meticulosamente planeada, y mi corazón se rompía al pensar en la devastación que le esperaba. Justo entonces, el silencio se hizo añicos por el agudo repique de mi teléfono. Miré la pantalla. Leonardo. Por supuesto. Dejé que sonara 3 veces, componiéndome, empujando el bloque de hielo de furia hacia abajo y sacando a flote la voz tranquila y paternal que él estaba acostumbrado a escuchar. Contesté. ¿Papá? ¿Qué fue eso? Su voz era una mezcla de confusión y preocupación. En el restaurante, eso que dijiste en francés, Julieta y sus padres se pusieron muy raros después de que te fuiste. ¿Qué les dijiste? Aquí estaba, la primera batalla. La tentación de desatar la verdad, de gritar una advertencia a través de la línea telefónica, era inmensa. Pero mi mente de historiador tomó el control analizando el panorama estratégico. Si le decía ahora lo que había pasado, no me creería. Pensaría que era un anciano celoso y sobreprotector tratando de sabotear su felicidad. Se enfrentaría a Julieta. Ella lloraría, negaría todo y me pintaría como el villano. Él la elegiría a ella, la defendería. Y al hacerlo, me empujaría lejos, aislándose completamente, dejándose aún más vulnerable. No solo fallaría en salvarlo, lo perdería. Tenía que mentir. Era la mentira más dolorosa y necesaria que había dicho jamás. Forcé una pequeña y cansada risa en mi voz. Leonardo, relájate. No fue nada. No fue nada, papá. Sus caras. Parecían haber visto un fantasma. ¿Qué dijiste? Es un viejo dicho de Lyon, de donde son ellos. Improvisé buscando una explicación académica plausible. Una especie de brindis. Es un poco de humor negro en realidad. Básicamente significa que tu futuro sea tan interesante como te encuentren las autoridades fiscales. Es un chiste seco de provincia. Me sorprende que se lo hayan tomado tan en serio. Deben estar más estresados por los planes de la boda de lo que pensaba. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Podía escucharlo procesándolo, queriendo creerlo. Un chiste, eso es todo, hijo. Dije. Las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Solo estaba tratando de conectar con ellos en su propia cultura. Quizás mi acento estuvo mal. No te preocupes por eso. Fue una cena maravillosa. Ella es una chica encantadora. Soltó un largo suspiro, la tensión liberándose de su voz. Está bien, papá, está bien. Me tenías preocupado. Pensé que estabas tratando de empezar una pelea o algo así. Nunca, mentí de nuevo. Solo quiero que seas feliz. Lo soy, dijo con la voz llena de convicción. Realmente lo soy. Nos despedimos y colgué el teléfono. El silencio en el estudio regresando más frío y pesado que antes. Me había comprado tiempo. Había mantenido abierta mi línea de comunicación con mi hijo, pero también acababa de dejarlo caminar de regreso hacia el borde del precipicio. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las oscuras casas dormidas de mis vecinos. La decisión ya no era una pregunta, era una conclusión. No habría más advertencias, no más apelaciones a la razón. Las palabras eran inútiles contra este tipo de enemigo. Necesitaba hechos. Necesitaba pruebas. Necesitaba una prueba tan fría, tan dura y tan innegable, que hiciera pedazos la hermosa fantasía de mi hijo. Sería brutal. Sería doloroso. Pero era la única manera de salvarlo. La noche de insomnio que tenía por delante ya no era una prueba que soportar. Era un recurso para ser utilizado. Un tiempo para planificar. Un tiempo para pensar. La guerra se había declarado en secreto, y mi primer movimiento había sido fingir rendición. El sueño no llegó esa noche. No era una noche para descansar, sino para la contemplación. La ira y el dolor no se asentaron en la desesperación, sino en una resolución fría y dura. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por mi ventana, ya estaba vestido. Preparé café con mano firme.
El ritual familiar era un pequeño ancla en un mundo que acababa de ser arrancado de sus amarres. Solo había una persona en la que podía confiar para esto. Una persona que tenía la habilidad, la discreción y el cinismo necesario para ver esta situación como lo que era. A las 7 de la mañana, estaba en el tren de alta velocidad hacia la gran ciudad. Viendo el paisaje pasar borroso por la ventana, sentí una extraña sensación de calma. La decisión estaba tomada. El camino, por difícil que fuera, estaba claro. No había más espacio para la duda, solo para la acción. La oficina de David Chen estaba en el piso 50 de una torre de cristal y acero, en el centro de la metrópolis. La vista desde su ventana era un panorama impresionante de la ciudad, un testamento de un hombre que había llegado a la cima de su profesión. David mismo había cambiado poco desde nuestros días universitarios. Estaba más delgado, su cabello era más plateado que negro, pero sus ojos eran los mismos, agudos, inteligentes y sin perderse nada. Era uno de los abogados de inmigración más temidos del país, un hombre que entendía las reglas laberínticas del sistema mejor que las personas que las habían escrito. Me saludó no con lástima, sino con el firme apretón de manos de un viejo amigo que sabía que algo andaba profundamente mal. Se sirvió 2 tazas de café él mismo, despidió a su asistente y cerró la pesada puerta de roble de su oficina. El silencio era absoluto. «Muy bien, Arturo», dijo con voz baja y seria. «Sonabas como si fueras camino a un funeral. Háblame». No perdí tiempo con cortesías. Relaté los eventos de la noche anterior con la precisión desapasionada de un historiador presentando una ponencia. Describí las videollamadas, la historia fabricada de su linaje y el sutil parpadeo de codicia en los ojos de Isabel. Luego lo llevé a través de la cena en El corazón, momento a momento. Repetí las palabras de Julieta en el francés original, mi voz plana y desprovista de la emoción que se agitaba dentro de mí. «Cette vieille vache», recité. «Mon billet d'or». Le conté todo el plan que ella había expuesto. Sus escalofriantes palabras sobre la residencia, el divorcio y tomar la mitad de la empresa de mi hijo. Cuando terminé, David no expresó conmoción ni indignación. Simplemente se recostó en su silla de cuero, juntando las yemas de los dedos. Tenía una expresión en su rostro que había visto antes, la mirada de un médico que acaba de reconocer los síntomas de una enfermedad maligna familiar. «Fraude matrimonial», dijo. No fue una pregunta, fue un diagnóstico. Es una historia tan antigua como el tiempo, Arturo. Los jugadores cambian, los acentos cambian, pero el juego siempre es el mismo. Codicia envuelta en un vestido de novia. Sé lo que es, David, dije. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Tengo que proteger a mi hijo. Asintió lentamente. Protegerlo es una cosa, convencerlo es otra. Leonardo está enamorado, está en la niebla. En este momento tu palabra contra la de ella no es nada. Tú eres el padre preocupado. Ella es la prometida hermosa y encantadora. ¿A quién crees que va a creer? Entonces, ¿qué necesitas? Pruebas, dijo David, su voz volviéndose aguda y clínica. El estándar legal para probar el fraude matrimonial es alto. Tenemos que demostrar una intención fraudulenta antes del matrimonio. Tenemos que probar con certeza legal que ella nunca tuvo la intención de construir una vida con él, que el matrimonio en sí es una herramienta para lograr un fin diferente. En este caso, estatus migratorio y ganancia financiera. Tu testimonio sobre la cena es un comienzo poderoso, pero sigue siendo tu palabra contra la de ellos. Dirán que escuchaste mal. Dirán que eres un anciano solitario inventando cosas. Intentarán destruir tu credibilidad. Se puso de pie y comenzó a caminar frente a la gran ventana, un general trazando un campo de batalla. Necesitamos más. Necesitamos algo que no puedan negar. Necesitamos documentos. Necesitamos comunicaciones. Necesitamos registros financieros. Necesitamos construir una fortaleza de evidencia tan alta y tan gruesa
que no puedan trepar sobre ella, y tan sólida que cuando empujemos, todo su mundo se venga abajo. Se detuvo y me miró, sus ojos clavándose en los míos. Y para hacer eso, vas a tener que hacer lo más difícil que has hecho en tu vida. ¿Qué es eso?, pregunté. David dijo, vas a volver a casa y vas a interpretar el papel del futuro suegro amoroso y solidario. Vas a sonreír, vas a ayudarlos a planificar su boda, vas a escuchar sus mentiras y vas a asentir y fingir creer cada palabra. Debes convertirte en el anciano inofensivo y un poco senil que ya creen que eres. Eres nuestro caballo de Troya, Arturo. Tienes que permanecer dentro de los muros de la ciudad. Tu trabajo es mantenerlos cómodos, evitar que sospechen que alguien está tras ellos mientras yo hago mi trabajo. La sola idea me hacía sentir físicamente enfermo. La idea de sonreírle a esa mujer, de ayudarla a planificar la destrucción de mi hijo. Pero vi la lógica fría e ineludible en la estrategia de David. Era la única manera. ¿Y tu trabajo?, pregunté. Mi trabajo, dijo, con una sonrisa sombría tocando sus labios. Es contratar a los mejores investigadores privados en Lyon. Vamos a indagar en la familia Dubois, cada cuenta bancaria, cada estado de cuenta de tarjeta de crédito, cada trato comercial. Averiguaremos quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos. Vamos a encontrar la verdad detrás de su historia de dinero viejo. Gente así siempre deja un rastro de deudas y promesas rotas. Y en algún lugar de ese rastro, encontraremos la prueba que necesitamos. Un correo electrónico, un mensaje de texto, un examigo descontento. Encontraremos la pistola humeante. Caminó de regreso a su escritorio y extendió su mano. No será fácil, Arturo. Interpretar este papel te pondrá a prueba. Pero si puedes hacerlo, si puedes mantener la línea, te prometo que los expondremos. Estreché su mano. Su agarre era firme, tranquilizador. Ya no era solo un padre con dolor. Era un cliente, un aliado, un soldado en una guerra que nunca quise. ¿Lo haré?, dije, con mi voz firme por primera vez en 12 horas. Lo que sea necesario. Al salir de la oficina de David, la ciudad abajo parecía diferente. Ya no era solo una colección de edificios, era una red de secretos, un lugar de intenciones ocultas y movimientos calculados. Mis propias intenciones ahora estaban ocultas, mis propios movimientos ahora estaban calculados. La tormenta silenciosa había comenzado. Mi papel era simple y brutal. Tenía que convertirme en un fantasma en la vida de mi propio hijo, observando en silencio, esperando pacientemente el momento de atacar. Las semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Comencé a vivir una extraña existencia bifurcada. Estaba el Arturo que el mundo veía, el que veía a mi hijo. Un profesor jubilado tranquilo, tal vez un poco melancólico, pero solidario con el inminente matrimonio de su hijo. Luego estaba el verdadero Arturo, un hombre viviendo en un estado de guerra vigilante constante. Un jefe de espías silencioso en su propia casa, esperando despachos desde la línea del frente. Mis días eran una actuación cuidadosamente construida. Mis noches las pasaba leyendo los correos electrónicos encriptados que llegaban de David Chen. El primer informe llegó 2 semanas después de nuestra reunión. Era un archivo PDF bloqueado con una contraseña que David me había dado por teléfono. El título era simple: Informe preliminar de finanzas de la familia Dubois. Lo abrí, y los cimientos de sus mentiras comenzaron a desmoronarse. La familia Dubois no era dinero viejo. Eran un castillo de naipes ahogándose en un mar de deudas. El investigador de David en Lyon había pintado un cuadro sombrío. Jean-Luc, el patriarca, tenía un problema de juego significativo con deudas pendientes con varios prestamistas de dudosa reputación en la ciudad. El emprendimiento de Isabel, una boutique de moda elegante, había quebrado 18 meses antes, dejando un rastro de proveedores impagos. Su hogar ancestral, del que hablaban con tanta reverencia, estaba hipotecado hasta su límite absoluto con un aviso de ejecución hipotecaria pendiente. Leí los números fríos y duros, y no sentí ni una pizca de lástima.
solo una satisfacción sombría y escalofriante. La historia que nos habían contado era una completa fabricación. No estaban simplemente luchando, estaban desesperados. Una familia ahogándose buscando un salvavidas. Y mi hijo era ese salvavidas hecho de oro. Al día siguiente tuve que acompañar a Leonardo y Julieta a ver un lugar para la boda. Era una finca histórica en la costa norte. Un lugar de belleza impresionante y un gasto igualmente impresionante. Julieta se deslizó por los jardines cuidados con su mano entrelazada con la de mi hijo, señalando dónde irían los arreglos florales, dónde tocaría el cuarteto de cuerdas. «Oh, Leonardo, es perfecto», suspiró mirándolo. «Es un lugar donde podemos comenzar nuestra historia, algo atemporal, algo con historia. Es tan importante honrar el pasado, ¿no crees, Arturo?» Ella volvió su brillante sonrisa hacia mí, y tuve que apretar físicamente la mandíbula para no estremecerme. Yo estaba allí de pie, con el fantasma digital del aviso de ejecución hipotecaria de su familia, ardiendo en mi mente, y tuve que asentir. «La historia es muy importante», dije, con mi voz inquietantemente tranquila. Leonardo sonreía orgulloso de que todos nos estuviéramos llevando bien. «El depósito es un poco alto», dijo con una risa nerviosa. «Pero Julieta dice que solo te casas una vez. Queremos hacerlo bien». «Por supuesto», añadió Julieta acariciando su brazo. «No debemos pensar en el costo, debemos pensar en el recuerdo». La miré. A esta mujer que hablaba de recuerdos atemporales mientras toda su vida era una actuación fraudulenta temporal, y sentí un desprecio profundo y agotador. Esta era mi nueva realidad. Sonriendo a través de un desfile de mentiras, mi silencio un veneno necesario y agonizante. El segundo informe de David llegó 10 días después. Este era más explosivo. El asunto era solo un nombre, Alistair Finch. El investigador había descubierto un patrón. Julieta había estado comprometida una vez antes, hace 2 años, con un banquero de inversión británico. La historia era inquietantemente similar. Un romance vertiginoso en París, un compromiso rápido y planes para una reubicación rápida a Londres. Pero el señor Finch, al parecer, era más cauteloso que mi hijo. Había insistido en un acuerdo prenupcial bastante detallado. Cuando los abogados de Julieta intentaron impugnar cada cláusula que protegía sus activos existentes, sus sospechas aumentaron. Contrató a su propio investigador. El compromiso se canceló abruptamente pocas semanas antes de la boda. El resumen de David fue contundente. «Este no es su primer rodeo, Arturo. Es una profesional. La empresa británica fracasó, así que puso su mira en un nuevo mercado. Encontró a Leonardo. Una profesional». La palabra resonó en mi cabeza mientras me sentaba con Leonardo y Julieta en una tienda de vajillas ridículamente cara en el centro de la ciudad. Julieta sostenía 2 platos, uno de porcelana fina con un delicado borde dorado, el otro con un diseño más moderno y minimalista. «Creo que el del borde dorado, ¿no crees, Leonardo?», dijo ella. «Se siente más permanente, más como una reliquia familiar». Me miró buscando apoyo. Una familia se construye sobre tradiciones. «Las tradiciones pueden ser una cosa maravillosa», murmuré, con mi mente gritando. «Un patrón de comportamiento depredador. Una profesional». Ella hablaba de reliquias familiares, mientras toda su historia romántica era una serie de transacciones comerciales calculadas. Más tarde, tomando un café, surgió el tema de un acuerdo prenupcial. Fui yo quien lo abordó tan suavemente como pude. «Leonardo, con tu empresa es simplemente algo prudente de considerar. Cualquier abogado lo aconsejaría». Leonardo se erizó de inmediato. «Papá, no estamos hablando de una fusión comercial. Este es mi matrimonio». Pero la respuesta de Julieta fue la verdadera obra maestra. Puso su mano sobre la de Leonardo y me miró con una expresión de sinceridad herida. «Arturo, entiendo su preocupación. Usted es un padre protegiendo a su hijo. Pero yo nunca podría. Mi amor por Leonardo no es algo que se pueda escribir en un contrato. Si él siente que necesita proteger sus bienes de mí, entonces ya he fallado.
Quiero construir una vida con él, no auditar una. Parecía que estaba a punto de llorar. El rostro de Leonardo se suavizó y me miró con una mezcla de amor y decepción. ¿Ves, papá? Por esto la amo. No necesitamos un acuerdo prenupcial. Tuve que recostarme derrotado y ver cómo ella me hacía jaque mate con mi propio hijo. Había caminado directamente hacia su trampa, permitiéndole solidificar aún más su imagen como la romántica desinteresada, mientras me presentaba como el anciano cínico y desconfiado. Fue una jugada brillante y repugnante, y mi impotencia era un peso físico en mi pecho. El informe final de David llegó tarde un viernes por la noche. Era un único archivo fuertemente encriptado llamado La pistola humeante. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras lo abría. Era una transcripción de mensajes de texto, obtenidos legalmente por los investigadores franceses, de una antigua amiga de Julieta, una mujer que había sido quemada en uno de los esquemas financieros menores de los Dubois. Los mensajes estaban en francés, una taquigrafía casual y arrogante que revelaba el núcleo podrido de toda su operación. Los leí, y los últimos vestigios de cualquier duda se evaporaron en pura y destilada rabia. A una amiga llamada Chloe. El pez ha picado. El americano está completamente enamorado, tan ingenuo que es casi triste. Otro. Su padre es un viejo profesor aburrido. Tengo que fingir estar interesada en su esposa muerta. Un pequeño precio a pagar por la recompensa. Y el que me heló la sangre, enviado justo después de que Leonardo le dijera la nueva valoración de su empresa. El cajero automático está completamente lleno. Vamos a ser tan ricos. Dile adiós a este país miserable y a nuestras miserables deudas. Mon guichet automatique américain. Mi cajero automático americano. Cerré la computadora portátil, mis manos temblando ligeramente. Lo tenía. La fortaleza de evidencia de la que había hablado David ahora estaba construida. Las armas estaban en mi mano. A la noche siguiente, Julieta y Leonardo vinieron a mi casa a cenar. Mientras Leonardo estaba en la cocina conmigo, Julieta deambulaba por mi sala de estar, la habitación que había compartido con Colette durante 40 años. Tomó la foto enmarcada en plata de mi escritorio. Cuando volví a entrar, la sostenía, con una mirada pensativa en su rostro. Era tan hermosa, dijo Julieta suavemente, con la voz llena de reverencia fingida. Debes haberla amado mucho. Espero poder hacer a Leonardo tan feliz como ella te hizo a ti. Me miró, con los ojos brillantes, la imagen perfecta de una nuera amorosa y respetuosa. Y tuve que quedarme allí, sus viles mensajes de texto ardiendo en mi memoria, y mirar a esta depredadora profesional sosteniendo una foto de mi esposa mientras planeaba destripar la vida de mi hijo. En ese momento, la actuación casi se rompió. La rabia y el dolor eran una presión física en mi garganta. Quería gritar, quería arrancarle la foto de la mano y echarla de mi casa. Pero no lo hice. Sostuve su mirada. Sonreí con una sonrisa tensa y dolorosa. Espero que así sea, Julieta, dije, porque sabía con absoluta certeza que el final estaba cerca. La farsa casi había terminado. Tenía mi prueba. Ahora todo lo que necesitaba era el escenario adecuado para presentarla. El archivo de David Chen era un monumento a su codicia. Lo había leído una docena de veces, cada lectura endureciendo mi resolución, astillando el dolor del padre y dejando atrás la roca fría y afilada de un hombre con una misión. Los mensajes de texto, los informes financieros, el testimonio del banquero británico. Era un retrato completo y condenatorio de una familia de depredadores. El tiempo de la observación silenciosa había terminado. El momento de preparar el escenario para el acto final había llegado. Llamé a Leonardo a la mañana siguiente, arreglando cuidadosamente mi voz para que sonara cálida, quizás un poco avergonzada. «Hijo», comencé, «he estado pensando mucho sobre ti y Julieta». Podía escuchar la precaución en su voz. «¿Está bien, papá? ¿Qué hay de nosotros?» «Sé que he estado vacilante», dije,
dejando que una nota de arrepentimiento se filtrara en mi tono. El miedo de un viejo, supongo. El cambio es difícil, pero viendo lo feliz que te hace, viendo cómo son ustedes dos juntos, es hora de que deje de ser un viejo necio y empiece a ser un padre adecuado. Hubo un silencio en la línea, luego un suspiro de puro y absoluto alivio de mi hijo. Papá, eso significa el mundo para mí. ¿Cómo debería ser? Continué presionando mi ventaja. Y las palabras son baratas. Quiero hacer algo, un gesto. Quiero dar la bienvenida oficialmente a Julieta a nuestra familia. Me gustaría organizar una fiesta de compromiso para ambos, mi regalo para ustedes. ¿Una fiesta? Papá, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo, insistí. En mi club, el Avalon. Lo haremos debidamente. Invitaremos a nuestros amigos, a tus socios comerciales, a todos. Celebraremos esta unión, y yo personalmente presentaré a tu prometida a nuestro mundo. Es lo menos que puedo hacer. El Club Avalon. El nombre quedó suspendido en el aire. Era un lugar de poder silencioso en la ciudad. Su membresía una lista curada de familias antiguas, académicos y titanes de la industria. Organizar una fiesta allí no era solo una celebración, era una declaración. Era el sello definitivo de aprobación. Leonardo estaba extasiado. Era más de lo que podría haber esperado. El hijo que había estado preocupado por el escepticismo de su padre, ahora tenía a ese padre ofreciendo el respaldo más público y prestigioso posible. Inmediatamente le pasó el teléfono a Julieta, quien arrulló con deleite, agradeciéndome profusamente, su voz goteando con la falsa dulzura que ahora conocía tan bien. Casi podía verla calculando mentalmente el capital social que acababa de adquirir. En sus mentes, el juego estaba ganado. No solo habían asegurado el dinero, sino el estatus que lo acompañaba. Su victoria era completa. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en el director de una obra para la cual solo yo tenía el guión completo. Me reuní con la coordinadora de eventos en el Avalon, una mujer llamada Catherine, a quien conocía desde hacía 20 años. Planifiqué cada detalle con la meticulosidad de un historiador preparando una exhibición. El menú debía ser extravagante, el champán francés y fluido. Un trío de jazz tocaría suavemente en la esquina. La iluminación sería dorada y cálida, diseñada para hacer que todos se sintieran cómodos y seguros. Toda la atmósfera estaba diseñada para ser un cojín suave y lujoso para la dura caída que se avecinaba. Luego vino la lista de invitados. Cada nombre era una elección estratégica. Primero, invité a mis amigos más antiguos, hombres y mujeres que habían estado a mi lado cuando Colette falleció. Personas que habían visto crecer a Leonardo de niño a hombre. Eran mis testigos, el jurado de mis pares que entendía el legado que estaba luchando por proteger. Luego, le pedí a Leonardo una lista de sus contactos comerciales más importantes, sus inversores clave, los miembros de la junta de su empresa, los socios de las firmas de capital de riesgo que habían financiado su sueño. Estaba emocionado. «Esto es enorme, papá», había dicho. «Que te vean tan solidario. Que conozcan a Julieta en un lugar como el Avalon. Es una jugada de poder». Simplemente asentí. Él pensaba que la jugada era para su beneficio. No entendía que yo estaba creando un tribunal de investigación para su vida personal, asegurando que cuando la verdad saliera a la luz, fuera presenciada por las mismas personas cuyo respeto él más valoraba. No habría lugar para rumores o especulaciones, solo los hechos fríos y duros presentados en una sala llena de gente influyente. Finalmente, envié la última invitación. Era una tarjeta elegante de color crema grabada con los detalles de la fiesta. Escribí el nombre yo mismo con una letra cuidadosa, Señor David Chen. Cuando Leonardo preguntó quién era, le di una respuesta simple y veraz que también era un engaño. «Un viejo amigo de mis días universitarios», dije. «Una de las mentes más agudas que he conocido. Ha pasado demasiado tiempo sin verlo. Creo que es importante que él esté allí». La noche antes de la fiesta, me paré en mi estudio. El traje que usaría mañana estaba colgado en la puerta,
planchado y listo. En mi escritorio, en un hermoso maletín de cuero, estaba el archivo. La fortaleza de evidencia. Cada pedazo de papel era un ladrillo en el muro que pronto caería sobre la familia Dubois. No sentí alegría, ninguna emoción de venganza inminente, solo un profundo y pesado sentido de necesidad. Estaba a punto de romper el corazón de mi hijo para salvar su vida. Era el terrible deber de un padre. El escenario estaba listo. Los actores estaban todos en su lugar, confiados en sus papeles. Esperaban una celebración. Yo estaba a punto de darles un ajuste de cuentas. El Club Avalon era una sinfonía de éxito. El aire zumbaba con el murmullo bajo de conversaciones importantes, puntuado por el tintineo de copas de cristal y las notas suaves y sofisticadas del trío de jazz. La luz dorada de los candelabros bañaba la habitación, haciendo que todo y todos lucieran imposiblemente elegantes. En el centro de todo estaban Leonardo y Julieta. Mi hijo, mi brillante y buen hijo, estaba radiante, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de su prometida. Parecía más feliz de lo que lo había visto en una década. ¿Y Julieta? Ella era una estrella en su propia órbita. Estaba radiante, vestida con un impresionante vestido verde esmeralda, el diamante en su dedo atrapando la luz con cada gesto elegante. Se movía entre la multitud de mis amigos y los socios comerciales de Leonardo, con el encanto natural de una diplomática experimentada, ganándoselos uno por uno. Para cualquier observador, eran la pareja perfecta, la encarnación de un futuro brillante y prometedor. Los observé desde una pequeña distancia, con un vaso de agua con gas en la mano. Sentí una profunda y dolorosa tristeza al mirar la alegría desprevenida de mi hijo. Estaba parado en un precipicio admirando la hermosa vista, completamente inconsciente de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. La actuación casi había terminado. Era hora de que cayera el telón. Mientras los camareros servían el postre, golpeé suavemente una cuchara contra mi copa. Un repique suave cortó a través de la habitación, y las conversaciones se apagaron lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Vi a Leonardo darme una sonrisa orgullosa y alentadora. Vi a Julieta mirarme con una expresión de perfecto afecto filial. Me puse de pie sosteniendo mi copa. Buenas noches a todos. Comencé, mi voz clara y firme. Gracias a todos por estar aquí para celebrar una ocasión verdaderamente maravillosa. Como padre, no hay mayor alegría que ver feliz a tu hijo. Y durante los últimos meses, he visto a mi hijo Leonardo más feliz de lo que lo he visto jamás. Esa felicidad tiene un nombre, y su nombre es Julieta. Le sonreí cálidamente, y ella me devolvió la sonrisa, una imagen de gracia. La habitación se llenó de murmullos suaves y agradecidos. Julieta, continué todavía en inglés. Eres una mujer de increíble encanto, inteligencia y belleza. Has traído una luz a la vida de mi hijo que es verdaderamente una alegría presenciar. Y es hora de que yo, y toda nuestra familia y comunidad, te demos la bienvenida oficialmente. Levanté mi copa hacia Leonardo y Julieta. Un coro de «Por Leonardo y Julieta» resonó en la habitación mientras todos bebían. Tomé un pequeño sorbo de agua. El primer acto de la obra estaba completo. Ahora el segundo. Dejé mi copa, y ahora, dije, mi voz suavizándose ligeramente. Si me lo permiten, como un pequeño tributo a Julieta y la maravillosa herencia de su familia, me gustaría decir unas palabras en su hermosa lengua materna. Vi los ojos de Julieta iluminarse. Esto era una bonificación, un tributo inesperado que cimentaría aún más su estatus. Miró a sus padres con una pequeña sonrisa triunfal. Mi hijo me miró con gratitud. Volví mi mirada hacia Julieta y comencé a hablar en el francés fluido y perfecto que mi esposa me había enseñado. Las palabras fluyeron con calma, conversacionalmente. Al principio eran solo cortesías sobre la belleza de Francia y la alegría de una nueva unión. Julieta y sus padres sonreían. Entonces mi tono cambió. Me gustaría contarles a todos una breve historia, dije en francés. Una fábula,
Es sobre un hermoso pájaro cantor, uno con plumas como joyas y una voz como miel. Este pequeño pájaro cantor vivía en una tierra de fortunas en declive y soñaba con volar a un nuevo mundo, una tierra de nidos altos y seguros y abundante generosidad. Pero no quería hacer el largo viaje sola, así que encontró a un águila joven, un águila fuerte y noble, y un poco ingenua. Le cantó sus canciones más dulces, diciéndole que era el águila más magnífica del cielo. Prometió construir un nido con él, criar una familia con él. Mientras hablaba, presioné sutilmente un pequeño control remoto en mi mano. Detrás de mí, una gran pantalla blanca, que había estado retraída en el techo y había pasado desapercibida, descendió silenciosamente. Cobró vida parpadeando. Los ojos de mis invitados, que habían estado escuchando con cortés confusión, ahora se abrieron de par en par. En la pantalla, en texto blanco nítido en inglés, las palabras que estaba hablando en francés aparecían en tiempo real. Continué la fábula. Mi voz nunca vaciló. El águila joven, cegado por la belleza del pájaro cantor y sus dulces promesas, le creyó completamente. Ofreció compartir su nido, su territorio, todo lo que había construido. Pero el pequeño pájaro cantor no tenía intención de construir una vida con él. Su plan era simplemente esperar hasta que el águila confiara en ella, luego tomar el nido para ella y empujarlo al cielo frío, dejándolo sin nada más que el eco de su falsa canción. La habitación se había quedado total y completamente en silencio. El único sonido era mi voz hablando francés y el suave jazz del trío, que ahora sonaba como una marcha fúnebre. Miré la mesa de los Dubois. El color se estaba drenando de sus rostros. La sonrisa perfecta de Julieta estaba congelada. Sus ojos iban de mí a la pantalla, una mirada de comprensión horrorizada amaneciendo en su rostro. Leonardo miraba de un lado a otro entre ellos, y yo, con el ceño fruncido en confusión, aún sin entender, pero sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Llevé la fábula a su cierre. Pero el pájaro cantor cometió un error fatal. No se dio cuenta de que el viejo búho que vigilaba el bosque, al que ella descartó como una reliquia del pasado, entendía su canción perfectamente. La había escuchado antes. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Luego cambié de nuevo al inglés, mi voz bajando a un tono bajo y serio mientras miraba directamente a Julieta. Esta historia es quizás familiar para algunos en esta sala. Antes de que nadie pudiera hablar, una figura se levantó de una mesa cerca del fondo. Era David Chen. Caminó hacia el frente de la habitación, su expresión sombría y profesional. Sostenía una carpeta gruesa encuadernada en cuero. «Buenas noches», dijo, su voz dominando la atención de cada persona presente. «Mi nombre es David Chen. No soy solo un viejo amigo de la familia Thorne. Soy un abogado especializado en leyes de inmigración de los Estados Unidos». Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación. Julieta parecía haber sido alcanzada por un rayo. David continuó, su tono frío y metódico. «Durante las últimas semanas, a pedido de mi cliente, Arturo Thorne, mi firma ha estado realizando una investigación exhaustiva sobre los antecedentes y las intenciones de Julieta Dubois y su familia». Abrió la carpeta. «Los resultados de esa investigación se han compilado en un informe formal que ya se ha presentado a las autoridades federales correspondientes». La pantalla detrás de él cambió. Ya no era mi fábula. Era una presentación de diapositivas. La primera diapositiva era un resumen financiero. «La familia Dubois», anunció David mientras gráficos circulares y números rojos negativos llenaban la pantalla. «No es una familia de dinero antiguo que enfrenta dificultades temporales. Son una familia al borde de la bancarrota con más de 700,000 euros en deudas de juego y relacionadas con negocios». La siguiente diapositiva mostraba una foto de un hombre británico guapo. Este es Alistair Finch, un banquero con sede en Londres. Hace 2 años, el señor Finch también estaba comprometido con la señorita Dubois.
El compromiso se terminó cuando él descubrió lo que describió como un intento transparente de asegurar sus activos a través del matrimonio. Un patrón de comportamiento es un elemento clave para establecer la intención. Julieta hizo un pequeño sonido de asfixia. Su padre, Jean-Luc, parecía que estaba a punto de desmayarse. Pero la evidencia más condenatoria, dijo David, bajando la voz, a menudo proviene de las propias palabras del sujeto. La pantalla se llenó con capturas de pantalla de mensajes de texto. Estaban en francés con las traducciones al inglés al lado en letras rojas y negritas. Toda la sala ahora podía leer los pensamientos privados de Julieta. El pez ha picado. El americano está completamente enamorado. Su padre es un viejo profesor aburrido. Tengo que fingir estar interesada en su esposa muerta. Y finalmente, el tiro de gracia. El mensaje de texto que aparecía más grande en la pantalla. El cajero automático está completamente lleno. Vamos a ser tan ricos. Mi cajero automático americano. Una ola de conmoción y asco recorrió a la audiencia. Finalmente miré a mi hijo. Leonardo estaba mirando la pantalla, con el rostro tan blanco como una sábana. Sus ojos no estaban en las palabras, sino en Julieta. Y en ellos, vi su hermoso sueño rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. La miró. Su expresión una de pura traición incomprensible. David Chen entregó el veredicto legal final. Se ha presentado un informe completo que detalla una conspiración para cometer fraude matrimonial con fines de inmigración y ganancia financiera ante los servicios de ciudadanía e inmigración, así como ante la Oficina Federal de Investigaciones. A partir de ahora, la familia Dubois es objeto de una investigación criminal federal. Cualquier visa existente ha sido marcada para revocación y serán permanentemente inadmisibles en este país. Además, agregó, mirando directamente a Julieta, mañana por la mañana se presentará una demanda civil en nombre de Leonardo Thorne, para recuperar todos los gastos financieros realizados bajo pretensiones fraudulentas, incluidos los costos de viaje, gastos de manutención, y el valor total de mercado del anillo de compromiso de diamantes de 6 quilates. La habitación estaba en silencio sepulcral. Julieta finalmente se rompió. Soltó un sollozo gutural, un sonido animal crudo de pura derrota. Su madre Isabel estaba llorando abiertamente, con el rostro enterrado en sus manos. Jean-Luc simplemente se sentó allí, encogido y gris, un hombre arruinado. Los observé, a estos arquitectos del engaño, mientras su mundo colapsaba a su alrededor, en una habitación llena de las mismas personas a las que habían tratado tan desesperadamente de impresionar. La obra había terminado y no habría aplausos. El silencio que cayó sobre el gran salón del Club Avalon fue algo físico. Era más pesado que cualquier sonido, una manta de conmoción e incredulidad que sofocaba cada susurro, cada tintineo de una copa. El trío de jazz había titubeado hasta el silencio, su última nota colgando en el aire como un signo de interrogación. Todos los ojos estaban puestos en los restos de la mesa de los Dubois, donde 3 personas se sentaban, no como una familia, sino como 3 islas separadas de ruina. Entonces, con la eficiencia tranquila que definía al club, comenzó. El señor Harris, el director de seguridad del club, un hombre que conocía desde hacía años, apareció en el borde de la habitación. No era un guardia de seguridad cualquiera. Era un caballero impecablemente vestido con un traje oscuro, y no se apresuró. Caminó tranquilamente hacia la mesa, sus pasos sin hacer ruido en la alfombra gruesa. Se inclinó y le habló a Jean-Luc en una voz tan baja que no pude escuchar las palabras, pero el mensaje fue inconfundible. Se había acabado. No hubo discusión, ningún estallido final desafiante. La lucha se había ido de ellos completamente. Se levantaron de sus sillas como autómatas, sus movimientos rígidos y descoordinados. El rostro de Isabel era un desastre de rímel corrido, una parodia grotesca de la mujer elegante que había entrado en la habitación horas antes. Jean-Luc parecía haber envejecido 20 años.
sus hombros caídos, sus ojos vacíos. Y Julieta, ella era un fantasma. La mujer vibrante y segura de sí misma se había ido, reemplazada por una extraña de ojos huecos. Ni una sola vez miró a Leonardo. No podía. Mirarlo sería reconocer la humanidad de la persona que había intentado destruir. Fueron escoltados por una puerta lateral, una procesión silenciosa y vergonzosa, a través de una habitación llena de extraños que ahora conocían sus secretos más oscuros. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se sintió como si un gran veneno hubiera sido drenado de la habitación. David Chen captó mi mirada desde el otro lado de la sala y me dio un único y solemne asentimiento. Mis amigos me miraron con expresiones de dolor y apoyo, pero no vi a ninguno de ellos. Mi mundo entero se había reducido a la figura inmóvil y silenciosa de mi hijo. Leonardo no se había movido. Estaba congelado, mirando la silla vacía donde Julieta se había sentado, su copa de champán aún sostenida flojamente en su mano. Su rostro estaba completamente desprovisto de color, una máscara de pura incredulidad atónita. Era un hombre viendo una repetición de un accidente automovilístico en el que él había sido el conductor, incapaz de procesar la totalidad de la destrucción. Caminé hacia él lentamente, mi propio corazón doliendo con un dolor que era completamente separado de la ira. Esta era la parte que había temido. La victoria estaba vacía. Este era el costo. Me paré a su lado por un momento en silencio. Los invitados comenzaron a murmurar. El hechizo del shock roto, inseguros de si quedarse o irse. No les presté atención. Coloqué suavemente mi mano en el hombro de mi hijo. El toque pareció romper su trance. Se estremeció, no alejándose de mí, sino como si despertara de una pesadilla. Giró lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, estaban simplemente en blanco, sin ver. Entonces, el horror, la vergüenza y el dolor abrumador lo inundaron. Su rostro, el rostro de un hombre de 35 años, un exitoso director ejecutivo, se arrugó como el de un niño. La copa de champán se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. Pero ninguno de los dos se dio cuenta. No dijo una palabra. Simplemente se derrumbó sobre mí, sus brazos envolviéndome, su rostro enterrado en mi hombro. Y por primera vez desde que era un niño pequeño que se había caído de su bicicleta, mi hijo lloró. Sollozó incontrolablemente. Grandes sonidos desgarradores de un corazón rompiéndose. Era el sonido de un hermoso sueño muriendo, de la confianza siendo asesinada, de un futuro convirtiéndose en polvo. Lo abracé, mis propios ojos ardiendo con lágrimas. Sostuve a mi hijo mientras su mundo se desmoronaba, y en ese momento no hubo victoria, solo el profundo y doloroso costo del amor. Finalmente se apartó, su rostro surcado de lágrimas, sus ojos rojos de vergüenza y agonía. «Papá», dijo con voz entrecortada, su voz quebrándose. «Lo siento, estaba tan ciego. Lo siento tanto». Sacudí la cabeza atrayéndolo de nuevo a un abrazo. «No hay nada que perdonar, mijo», susurré, abrazándolo fuerte. «Tienes un buen corazón. Querías ver lo mejor en ella. Eso es un regalo, no un defecto». Solo lo abracé, dejándolo llorar, ofreciendo lo único que un padre podía en ese momento, un puerto seguro en las ruinas de su vida, una promesa silenciosa de que incluso después de la peor tormenta, no estaría solo. Pasaron 3 meses. El otoño que había comenzado con tanta tensión dio paso al frío tranquilo del comienzo del invierno. La tormenta había pasado. Recibí una última y breve llamada de David Chen. La familia Dubois había sido deportada la semana después de la fiesta. Sus visas fueron revocadas permanentemente. A su llegada a Lyon, fueron recibidos no por la familia, sino por las autoridades francesas que investigaban cargos de fraude relacionados con la larga lista de acreedores que el equipo de David había descubierto. Su capítulo en nuestras vidas estaba cerrado, no con una explosión, sino con el silencioso clic final de un candado burocrático. Ya no eran nuestro problema, eran un problema para el sistema legal francés. El verdadero trabajo,
El trabajo silencioso de curación era lo que quedaba. El cambio en Leonardo fue profundo. El optimismo exuberante, casi ingenuo, había desaparecido, reemplazado por una madurez más sobria y reflexiva. Estaba más callado, pero también estaba más presente, más observador. La terrible experiencia lo había despojado de sus ilusiones, pero había revelado una fuerza más profunda, que siempre supe que estaba allí. A principios de diciembre, volamos a Francia juntos. Alquilamos un pequeño auto y condujimos por el valle del Loira. Las vides esqueléticas de los viñedos trazando patrones intrincados contra un pálido cielo invernal. No hablamos mucho sobre lo que había sucedido. No necesitábamos hacerlo. El silencio compartido no era de distancia, sino de profunda comprensión tácita. Nuestro destino era un pequeño y tranquilo pueblo ubicado en las colinas. El pueblo donde Colette había nacido y donde había pedido ser enterrada. Nos paramos ante su tumba, una simple lápida con vistas a un valle. El aire era frío y nítido. Leonardo colocó un pequeño ramo de rosas blancas sobre la piedra, sus movimientos lentos y deliberados. Se quedó allí por un largo tiempo, con las manos en los bolsillos, mirando el nombre de su madre. Ella lo habría sabido de inmediato, ¿verdad?, dijo, su voz apenas un susurro. Sí, dije suavemente, ella lo habría sabido. Se volvió hacia mí, sus ojos claros y llenos de una triste y nueva sabiduría. Viste lo que yo no pude, papá. No solo escuchaste las palabras, escuchaste de verdad. No creo que supiera realmente cómo hacer eso hasta ahora. Extendió la mano y puso su brazo alrededor de mi hombro. Y nos quedamos allí juntos. Dos hombres unidos por el amor a la mujer enterrada en la tierra francesa y por la dolorosa verdad que nos había traído de vuelta a ella. Mientras estoy aquí ahora, de vuelta en mi tranquilo estudio, a menudo reflexiono sobre los eventos de ese otoño. Sería fácil llamar a lo que hice un acto de venganza, pero en mi corazón sé que no lo fue. La venganza es un fuego caliente y cegador. Lo que hice fue una especie de cirugía fría y necesaria, una intervención para salvar a mi hijo de una enfermedad que no podía ver. Fue un acto de protección, el deber final de un padre. He llegado a comprender que el lenguaje es una cosa curiosa. Pensamos en él como una herramienta para la comunicación, un puente entre dos mentes, pero también es una llave para una habitación cerrada, el alma de una persona. Lo que decimos a aquellos a quienes queremos impresionar es una actuación. Lo que decimos cuando pensamos que nadie importante está escuchando es la verdad. El error de Julieta fue no darse cuenta de que yo tenía la llave de su habitación cerrada, una llave que mi esposa me había dado 30 años antes. Las lecciones más importantes que he aprendido a menudo se encuentran en las conversaciones que nunca debimos escuchar. Para proteger a los que amas, debes aprender a escuchar el silencio. Debes aprender a leer las palabras escritas en tinta invisible entre las líneas de cada conversación agradable. Fue una verdad dolorosa de descubrir, una que rompió el corazón de mi hijo. Pero la verdad, he aprendido, es como los cimientos de una casa. Es dura y es implacable, pero es la única cosa sobre la cual se puede construir una vida con algún significado. No puedes construir un amor duradero sobre una mentira. Al final no destruí una familia. Simplemente sostuve un espejo y dejé que una casa construida sobre arena fuera arrastrada por la marea. Y en su lugar, mi hijo y yo hemos comenzado a construir de nuevo sobre tierra firme. Esta historia es un poderoso recordatorio de que escuchar verdaderamente va más allá de solo oír palabras. Se trata de observar los detalles, comprender las intenciones ocultas y reconocer que las amenazas más peligrosas a menudo usan las máscaras más encantadoras. Nos enseña que proteger a los que amamos no siempre significa ser ruidoso. A veces requiere paciencia, estrategia y el coraje de usar una verdad dolorosa como escudo. La verdadera fuerza no se encuentra en evitar el conflicto, sino en enfrentar el engaño con sabiduría tranquila, demostrando que una base construida sobre mentiras, por hermosa que sea,
nunca puede resistir el simple y pesado peso de la realidad. ¿Cuál fue la lección más poderosa que te llevaste de la historia de Arturo? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo y suscríbete para más historias donde prevalece la sabiduría.